Bien, para entrar a ver las matrices especiales, que son las que nos interesan en la materia, vamos a ver previamente, vamos a hablar algo de los determinantes. ¿Qué es un determinante? Un determinante es una función que asigna un número real a toda matriz cuadrada A definida en el campo de los reales. La notación de un determinante generalmente se usa det de la matriz A, o simplemente, en forma equivalente, representar la matriz A entre basas. Ese número real se lo obtiene como una sumatoria de -1 a la k, de A1 k sub 1 por A2 k sub 2 por sucesivamente a n k sub n. Donde k es la permutación entre filas o columnas. Y los términos A sub i, k sub i son los elementos de la diagonal principal en la permutación K. Hagamos un ejemplo literal para ir familiarizándonos con la definición. Por ejemplo, queremos hallar el determinante de la matriz A de orden 2 por 2, que tenga términos genéricos A11, A12, A21, A22. En esta matriz cuadrada vamos a identificar la diagonal principal a los términos que caen en esa diagonal respectivamente. Por otro lado, los términos que se encuentran por arriba se denomina la triangular superior y los de abajo la triangular inferior. Bien, el objetivo es hallar el determinante de esa matriz, pero basándonos en la definición. Entonces, el determinante de la matriz A la representamos entre barritas y acá ponemos sus elementos: A11, A12, A21, A22. Vamos a hacer las permutaciones por columnas, es decir, esa va a ser la columna 1, y esta la columna 2. La diagonal principal, como habíamos indicado, es esta. Bien, son dos elementos, dos columnas. Entonces, el número de permutaciones
va a ser igual a la cantidad de columnas en factorial. En este caso, 2 columnas en factorial. El factorial es el producto de los primeros enteros positivos hasta llegar al número respectivo. O sea, 1 por 2. En total, 2 permutaciones. La primera que vamos a considerar es la columna 1 y la columna 2 respectivamente. Esa va a ser nuestra referencia. La columna 1 y la columna 2. Esa es la permutación o la referencia que vamos a tomar en nuestro caso. Si vemos cuántos cambios hemos hecho en columnas con esta posición. Primero la columna 1, luego la columna 2. Ningún cambio. En consecuencia, el valor de K es igual a 0. Nos vamos a la definición. En la definición tomamos menos 1 a la K. En este caso K es 0. Por los elementos que caen en la diagonal principal. La diagonal principal en la permutación 1, donde tenemos la columna 1 y 2 respectivamente, son estos. El A1, 1, el A2, 2. Menos 1 a la 0 es 1 positivo, entonces nos va a quedar el A1, 1 por el A2, 2. Luego, existen 2 permutaciones. Una es esta, la posición inicial. Ahora permutamos la columna 2 y luego la columna 1. ¿Cuántos cambios hemos hecho de la referencia para llegar acá? Hemos cambiado la 1 con la 2, hemos hecho un cambio. En consecuencia, K vale 1. Nos vamos a la definición. Menos 1 a la K. Menos 1 a la 1. Ahora, ¿cómo quedaría la matriz si cambiamos la columna 2 y luego ponemos la columna 1? En este caso, quedaría de esta manera. Primero la columna 2, o sea, el A1, 2, el A2, 2. Luego la columna 1, el A1, 1, el A2, 1. ¿Qué elementos caen en la diagonal principal? Son estos. Entonces, los elementos de la diagonal principal serían el A1, 2, el A2, 1. Menos 1 a la 1 es negativo, quedándonos el A1, 2 por el A2, 1. No tenemos más permutaciones. Ahora, ¿qué nos dice la definición? Sumar todas esas expresiones. Sumamos todas estas expresiones y obtenemos el valor del determinante. El determinante de la matriz en consecuencia sería el A1, 1 por el A2, 2 menos el A1, 2 por el A2, 1. ¿Qué situación quiero que observemos en este desarrollo sencillo? En estos factores que vamos obteniendo y que luego acabamos sumándolos para obtener el valor del resultado, quiero que identifiquemos los elementos que vienen en estos factores, en estos coeficientes, a qué fila y a qué columna pertenecen respectivamente. Los primeros subíndices nos representan la fila, los segundos subíndices nos representan la columna. Entonces vamos a analizar. El A11 pertenece a la fila 1, el A22 a la fila 2. Aquí, el A12 a la fila 1, el A22 a la fila 2. Como vemos, en cada expresión hay un término de cada fila distinto. No se repite ningún término de la misma fila. ¿Qué sucede con las columnas? Los segundos subíndices. Este nos representa la columna 1, este la columna 2. Este de la columna 2 a la columna 1. ¿Qué podemos observar? En cada expresión hay un término de cada columna distinto. No se repite ninguna columna, ninguna fila está ausente. Siempre hay un término de cada fila y de cada
columnas respectivamente. Para complementar y entender mejor, haremos un ejemplo de una matriz 3×3. Bien, ahora queremos hallar el determinante de una matriz 3×3 cuyos elementos son números reales. Identifiquemos. La diagonal principal se encuentra aquí. Luego tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3. Para obtener el número de permutaciones, entre columnas será el número de elementos en factorial. Son 3 columnas, 3 elementos, entonces tenemos el factorial de 3. Esto es el producto de los primeros 3 enteros positivos, lo que nos da un total de 6 permutaciones. Vamos identificando las permutaciones. La primera es la referencia. 1, 2 y 3. Luego vamos a cambiar 3 con 2. 1, 3, 2. Luego 2 con 1. 2, 1, 3. Luego 3 con 1. 2, 3, 1. Luego 3, 1, 2. Y finalmente 3, 2, 1. Y tenemos las 6 permutaciones posibles. Recordemos que la posición inicial es nuestra referencia, donde tenemos la columna 1, 2 y 3, que es el determinante de la matriz de la cual queremos hallar. Bien, vámonos relacionando con la definición. En esa posición, 1, 2, 3, no hemos permutado ninguna columna. En consecuencia, K es igual a 0. Nos vamos a la definición. Menos 1 a la K. Menos 1 a la 0. Por los elementos que caen en su diagonal principal, por el producto de estos elementos. El A1, 1, el A2, 2, el A3, 3. Menos 1 a la 0 es 1, entonces esto nos va a dar el A1, 1 por el A2, 2 por el A3, 3. Bien, ahora, de la referencia de la posición inicial de la matriz para llegar a esta primera combinación, hemos cambiado la columna 3 con la 2, entonces K vale 1. Un solo cambio hemos hecho. K vale 1. Nos vamos a la definición menos 1 a la K, en este caso 1. ¿Qué elementos caen en la diagonal principal? Mentalmente traigamos la columna 3 a la posición de la 2 y la 2 la llevamos aquí. Va a estar el A1, 1. Luego traemos esta columna, el A2, 3. Y finalmente, si la columna 2 está al final, el A3, 2 caería acá. Menos 1 a la 1 es negativo. El A1, 1, el A2, 3. El A3, 2. Bien, continuemos. De la referencia para llegar aquí, ¿cuántos cambios hemos hecho? Primero hemos cambiado 3 con 2. Luego 3 con 2. No, más fácil todavía. Aquí cambiaríamos 2 con 1. 2 con 1 simplemente llegamos a esa posición, ¿no ve? Entonces, un solo cambio entre columnas, K vale 1. Nos vamos a la definición menos 1 a la 1. ¿Qué elementos estarían en la diagonal principal? Primero traemos la columna 2 a esta posición, el A1, 2 quedaría en la franja roja, A1, 2. Luego está la columna 1, esa columna. El elemento que cae en la franja roja sería el A2, 1. Y luego la columna 3, el A3, 3.
Menos 1 a la 1 es negativo, A1, 2, A2, 1, A3, 3. Luego, venimos de la referencia de esta para llegar acá. Primero habríamos cambiado 2 con 1. 2 con 1 y luego cambiamos 3 con 1. Hemos hecho 2 cambios, K vale 2. Nos vamos a la definición. Menos 1 a la K, en este caso al cuadrado. Mentalmente traigamos la columna 2, luego la 3 y al final la 1. Si traemos la 2 en la franja roja, quedaría el término A1, 2. Luego está la columna 3, estaría el término A2, 3. Y finalmente la columna 1 estaría el A3, 1 en esta posición. Menos 1 al cuadrado es positivo, entonces nos va a quedar el A1, 2 por el A2, 3 y por el A3, 1. Luego, de la referencia para llegar acá, ¿cuántos cambios haríamos? Primero cambiamos 3 con 2, un cambio. Luego 3 con 1 y llegamos aquí. K vale 2. Nos vamos a la definición, menos 1 a la K, en nuestro caso menos 1 al cuadrado. ¿Qué términos caen en la franja roja, en la diagonal principal? Si primero traemos la columna 3, el A1, 3. Luego está la columna 1. Cae el A2, 1 en la franja roja. Y finalmente la columna 2, que estaría en la última posición, el A3, 2. Menos 1 al cuadrado es positivo, entonces simplemente nos va a quedar el A1, 3 por el A2, 1 por el A3, 2. Ahora, de la posición inicial de esta, para llegar acá, ¿cuántos cambios hemos hecho? Primero hemos cambiado 3 con 2, luego 2 con 1. ¿Cuántos cambios serían? Y finalmente 1 con 2. K vale 3. K vale 3. Nos vamos a la definición, menos 1 al cubo. ¿Qué elementos estarían en la diagonal principal? Primero traemos la columna 3 a la primera posición. El A1, 3 está en la franja roja. Luego está la columna 2, el A2, 2. Y finalmente la columna 1 se va al final, el A3, 1. Menos 1 al cubo es negativo, quedándonos el A1, 3 por el A2, 2 por el A3, 1. Bien, hemos concluido realizando todas las combinaciones posibles en las permutaciones entre columnas. Ese proceso también se puede hacer permutando filas. Es en forma equivalente. ¿Qué nos queda por hacer? Sumar todos esos términos para obtener finalmente el determinante que estuvimos procurando hallar. Entonces, el determinante de la matriz A, voy a sumar primero las cantidades positivas, esta y esta, dándonos el A1, 1 por el A2, 2 por el A3, 3. La otra positiva, el A1, 2 por el A2, 3 por el A3, 1. Y finalmente el A1, 3 por el A2, 1 por el A3, 2. Menos ahora todas las negativas. Vamos a sumar esta asociadas en un paréntesis con el signo menos por delante. Quedándonos el A1, 1 por el A2, 3 por el A3, 2, más el A1, 2 por el A2, 1 por el A3, 3 y finalmente este último,
A1, 3, por el A2, 2, por el A3, 1. Bien, yo quiero que hagan el mismo análisis anterior en el ejemplo que hicimos. En cada uno de estos términos hay un término de cada fila y de cada columna distinto. Por ejemplo, hagamos el primer caso. El primer subíndice nos indica fila, ¿no? Este pertenece a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3. En cuanto a columnas, el segundo subíndice nos indica a qué columna pertenece. A la columna 1, columna 2, columna 3. Hagan ese análisis en cada uno de estos términos. Siempre hay un término de una fila distinta. Están las tres filas en este caso. Y siempre hay un término de cada columna distinto, que están las tres columnas. Siempre está presente, nunca se repite un término de una misma fila, o dos términos de una misma fila, o dos términos o más de una misma columna. Entonces hay esa variedad, eso quiero que tomen en cuenta, porque, a ver, hagamos en la suposición, queremos hallar el determinante de una matriz 5 por 5. De una matriz 5 por 5. ¿Cuántas columnas va a tener esta matriz? Va a tener 5 columnas. Entonces, el número de permutaciones es el factorial de 5. Eso es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. A ver, 4 por 5, 20, por 3, 60, por 2, 120. 120 permutaciones tuviéramos que hacer, distintas. Entonces, resolver un determinante de una matriz de un orden mayor, de una matriz cuadrada, por la definición ya no es práctico. Entonces, tenemos que ver alguna operación equivalente para poder resolver matrices del orden que sea, pero en forma más práctica. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.